No sé si a usted le pasa lo mismo que a mí. Me deprime terriblemente ver las noticias en las cuales no hay nada más que datos desde el punto de vista emocional relativos a fallecidos, a prohibiciones, a qué es lo que no podemos hacer, pero en realidad este esfuerzo que hacemos me gustaría plasmarlo de manera racional, es decir, que sepamos cuáles son los objetivos, las respuestas a nuestras preguntas exactas en cuanto a cuánto tiempo va a durar esto más o menos, cómo podemos combatirlo, qué va a ocurrir, cuáles son las consecuencias. Realmente ese es el motivo por el cual me he propuesto realizar y desarrollar un pequeño modelo de simulación en el cual podamos intentar dar una estimación de lo que va a ocurrir, de lo que el tiempo que vamos a tener que estar confinados y de nuestros verdaderos objetivos. Espero que con esto responda no solo a mis preguntas, sino también a las que usted puede tener y compartir conmigo. Vamos a ello, vamos a verlo. Ante todo, agradecer a todos aquellos amigos que me han enviado información, la cual me ha sido muy útil para poder desarrollar este modelo. Esta grabación se realiza hoy 19 de marzo del año 2020 y que habrá que actualizar posteriormente conforme vayamos adelantando y viendo cómo funciona esta enfermedad. Bueno, pues quisiera explicarles o repasar un poco esos objetivos que tiene el gobierno y compararlos un poco con los objetivos individuales que tenemos cada uno. ¿Qué es eso de aplanar la curva? Que está muy bien, que lo estamos viendo en todos los medios, pero hay que ver que exige un esfuerzo. Voy a explicarles un modelo de simulación que durante estos últimos días he desarrollado para intentar responder a las preguntas que estoy seguro todos nos estamos haciendo. Luego, ¿qué medidas tenemos que seguir de manera drástica para que el virus no entre por la puerta? Y tenemos que ser en esto muy estricto y finalmente unas consideraciones finales sobre la estrategia que debemos seguir. Bien, pues los objetivos del gobierno están claros. Ante todo lo que quiere es levantar el país, sacarlo adelante y luego pues tener en cuenta al individuo. Por encima del individuo evidentemente está la sociedad y el país y lo hace intentando que haya un mínimo número de bajas sin paralizar el país. Pero claro, desde el punto de vista del individuo, pues primero está el individuo, luego está el país y la sociedad. Esto es normal, nos ocurre a todos, con excepción de las profesiones vocacionales, como pueden ser las religiosas, como puede ser los militares o como puede ser la sanidad, ¿no? Que son capaces de exponerse ellos mismos en beneficio del país. Pero los demás, los mortales normales, pues primero pensamos un poquito en nosotros y luego en el país. Y sobre todo que no seamos baja en esta guerra que tenemos contra el virus, ¿no? Y en medio de todo esto pues está la economía del país, ¿no? De la cual el gobierno pretende mantenerla e impulsarla y nosotros no queremos que decaiga porque si no pues nos vamos a quedar sin puesto de trabajo o vamos a tener un salario menor o simplemente vamos a entrar en una bancarrota de mucho cuidado. Bueno, pues teniendo en cuenta esos objetivos, vamos a meternos ahora en qué consiste esto de aplanar la curva, ¿no? A todos nos han enseñado ya esta gráfica muchas veces, en la que en lugar de agrupar o tener un número grande de bajas, pues que el sistema nacional de salud sea capaz de poder atender a todo el mundo, a todas las bajas, etcétera. En realidad es que la curva es difícil aplanarla así, puesto que siempre que aplanemos un poco va a crecer y vamos a tener que meter nuevas medidas para poder aplastarla. Lo vamos a ver ahora posteriormente, pero es un concepto que es fácil de entender, ¿no? Oiga, vamos a reducir de alguna manera el número de dañados, de bajas, para que el Sistema Nacional de Salud no se vea saturado y pueda atenderlos a todos. Bueno, pues seguro que ustedes se preguntan lo mismo que llevo yo preguntándome desde hace unos días y que no encuentro respuesta y es ¿y cuánto va a durar esto? Porque esto del confinamiento, pues qué finalidad tiene y cómo va a acabar. ¿Me voy a contagiar yo? ¿Me va a afectar a mí personalmente como ciudadano? Ya les digo, esos intereses que podemos tener individualmente. Nos asusta el ver las noticias, va a fallecer gente, va a haber muertos en esto, muchos, ¿cómo se puede mitigar? Y dicen que lo peor está por venir, ¿no? Desde dentro de nuestras casas a lo mejor no lo vemos, pero ¿cuándo será esto? Bueno, pues estas preguntas y alguna más han hecho que tenga la inquietud de desarrollar un modelo de simulación que nos permita dar respuesta a todas ellas, ¿no?
Vamos a ir viendo ese modelo y primero saber en qué consiste la simulación. La simulación pues es una ciencia, compendio de otras muchas ciencias, que nos permite diseñar un sistema real, modelarlo de manera sencilla, con la idea de poder realizar experimentos con él, experimentar, ver su comportamiento, dar soluciones. ¿Qué sabemos de esta enfermedad anteriormente? ¿Cómo se ha desarrollado? Pues sabemos lo que nos han dicho los médicos chinos y coreanos, que la verdad es que está bastante bien documentado, porque resulta que hay estudios detallados para incluso 1000 pacientes, ¿no? Con lo cual pues tenemos datos suficientes para poder salir adelante. Sabemos que se va a infectar un 70% de la población. Sabemos que habrá entre 1 y un 4% de los fallecidos. Ese 4 o 5% de los fallecidos depende mucho del Sistema Nacional de Salud, si se satura o no se satura. O sea, en países en los cuales se consigue bajar ese número de infectados con implicaciones graves, pues, y que pueda mantenerlo dentro del Sistema Nacional de Salud, está el porcentaje de fallecidos en 0,5, está casi en 1, pero cuando ya se supera esa saturación resulta que se mueren fuera, entonces es que no llegan casi al hospital, entonces porque no hay camas suficientes, y ese es el motivo por el cual se incrementa mucho el porcentaje. Que se precisan un 2,5% de los infectados en número de camas UCI. Entonces es importante tenerlo en cuenta para estar preparado y tener estas infraestructuras. Y que la enfermedad pues dura aproximadamente unas 4 semanas. Bueno, la verdad es que tenemos pocos datos iniciales, pero suficientes para hacer un modelo inicial que vamos a ir enriqueciendo. O sea, lo que vamos a conseguir es una estimación que luego, conforme se vayan verificando determinados datos, iremos ajustando el modelo y que nos permita predecir, ¿no? ¿Cuáles son los datos claves que nos permiten predecir? Pues uno directo, se va a infectar el 70% de la población. Con que sepa cuál es la población en la que estoy, el 70% ya sé que van a ser infectados. Que habrá 1 al 4% de los fallecidos sobre los contagiados. Lástima, no sabemos los contagiados. Se precisará un 2,5% de camas de esos contagiados para poder sacarlos adelante en el Sistema Nacional de Salud. No sabemos los contagiados, ese es el problema. Y que la enfermedad dura unas 4 semanas, pues eso es un hecho. Entonces lo que tenemos que hacer los cálculos sabiendo que los que están infectados pues van a estar unas 4 semanas infectando a los demás. Entonces, sufriendo ellos la enfermedad y también pudiendo transmitirla. Bueno, pues tenemos un grave problema porque no conocemos los contagiados. Resulta que esas preguntas o esos test pues no se han hecho a tiempo, no se han podido hacer y no sabemos exactamente cuántos contagiados hay. Bien, pues se me ocurre como estrategia para diseñar el modelo es que no sé los contagiados y quiero saber el número de camas UCI que necesito y el número de fallecidos que pueda haber. Pero claro, sin saber los contagiados no lo puedo calcular. Bueno, pues aplico una analogía. Igual que hay una relación entre un punto y otro punto, pues igual que la hay de contagiados hacia UCI, puedo saber la relación que hay de UCI hacia contagiados. Es la misma, pero la inversa exactamente. Es decir, lo que voy a intentar es calcular con los datos que tenemos hasta ahora, teniendo en cuenta los fallecidos y la UCI, cuáles son los contagiados posibles, la estimación de posibles contagiados, porque estos enfermos han llegado a UCI o han fallecido, pues porque han estado contagiados antes, o sea que intento calcular cuántos contagiados hay. Bueno, teniendo esa relación inversa, pues he desarrollado un modelo con hasta, para España y también para Madrid, con hasta pues 7 casos diferentes, ¿no? En el cual veamos la expansión sin medidas de contención ninguna, la expansión con medidas al 100%, rígidas, es decir, estas que se establecieron desde el sábado pasado, si hubieran sido estrictas y todo el mundo en su casa y nadie sale y estamos confinados al 100%. ¿Cuál sería el resultado? Si esas medidas son más livianas, un poquito se aligeran, nos dejan sacar al perro a la calle, podemos movernos, vamos a trabajar. Bueno, eso ya nos encontraríamos casi en un 80% de rigidez de las medidas. Para que tengan una idea, vamos a ver ahora pues un pequeño vídeo en el cual veamos pues cómo se expande a través de esa relación puntual que podemos tener en la calle. Vamos a ir viendo de manera gráfica, según las medidas de aislamiento,
por ejemplo, sin medidas, estaría todo el mundo en la calle y al leve contacto que tuviéramos, pues estaríamos transmitiéndonos el virus. Si hay menos gente en la calle, unas medidas del 50%, existe esa transmisión, y al 80%, pues mucho menos, muchísimo menos. Bueno, pues visto de esta manera gráfica, vamos a intentar seguir y explicar cómo es el modelo. Bien, aquí tenemos los resultados con respecto a un ejemplo. El modelo está a disposición de cualquiera de ustedes que quiera trabajar con él. Es un modelo que está hecho en Excel y es fácil de entender y en el cual se desarrolla y se va viendo día a día cómo se van generando nuevos contagios y por tanto vamos generando necesidades de hospital y también se van produciendo bajas, ¿no? Bueno, pues ahora mismo yo creo que nos encontramos con unas medidas de expansión del virus en el cual las medidas están siendo aplicadas a un 80%, es decir, hay gente que va a trabajar, hay gente que se mueve, salimos a la compra, nos podemos mover entre ciudades, etcétera. Entonces resulta que estamos teniendo una población, que la que está en movimiento, que tiene contagio. Vamos a ver el ejemplo para España, en el cual pues, nos movemos con una población de unos 47 millones, ese 70% que van a ser infectados, el 32.900.000. La diferencia es pues, porque están en localizaciones bastante alejadas, no tienen casi contacto, muy poco contacto social, o su sistema inmune pues es agraciado y le permite combatir el virus con facilidad, ¿no? Entendemos que el primer contagio donde empezamos la simulación pues fue a partir del 16 de febrero, que fue el primero reportado ya fehacientemente, y hay un índice que he calculado y que estoy ajustando conforme van saliendo nuevos datos, en el cual vemos el índice de contagio. Eso quiere decir, es esa capacidad que en el vídeo anterior definí como 1 a 2 personas, pues en realidad ahora mismo se está moviendo de 1,39 a nivel nacional, ¿no? De esa forma pues va bastante rápida esa expansión del virus, ¿no? Bueno, pues de esos 32.900.000, pues vamos a ir viendo cómo se va moviendo ese modelo, ¿no? La fecha de inicio el 16 de febrero, ahora verá que finalizará la simulación el día 4 de mayo y estamos escogiendo pues que esa aplicación del 80% de las medidas, es decir, que de esos 32.900.000, pues habrán aislados del todo 26 millones, pero hay 6.580.000 que se están moviendo y están pues transmitiéndose el virus. Bueno, pues aquí tienen cómo comienza la simulación. El día 16 de febrero pues empieza a tener un infectado, luego al día siguiente, el 17 de febrero, empiezan a acumularse los infectados. Este infectado está durante 3 días infectando a más personas hasta que ya se ha puesto enfermo, y así sucesivamente vamos calculando los valores acumulados en cada día con respecto al número de infectados, y finalmente pues vamos acumulando todos los días la suma de los anteriores y vemos cómo sube exponencialmente, como ya expliqué en el vídeo anterior, el número de infectados. Por otro lado, pues podemos ver que el porcentaje de infectados va a requerir un número de camas de hospitalización. Ese porcentaje está en un 2,5%, como hemos visto, y desgraciadamente pues puede haber un número de fallecidos que están relacionados con ese número de infectados. Pues vamos haciendo la simulación, vamos siguiendo el número de días, luego conforme se van recuperando, que estas son las altas que tenemos aquí, pues se van restando del número de infectados y va disminuyendo, y ya vemos cómo puede ser el ajuste que vamos teniendo. Estos son datos reales de fallecidos que tenemos en los 4 últimos días, que se están ya ajustando a la predicción. Es decir, que es un modelo que nos permite predecir qué es lo que va a pasar, pero que no lo puedo realizar con datos pasados, sino que lo estoy realizando con datos que se van generando en el presente. De manera que a poco que van sumándose los datos cada día, puedo ser más exacto en cuanto a la predicción del futuro, ¿no? Bueno, pues ahora mismo ya estamos bastante ajustados con respecto a esos datos, puesto que la diferencia de fallecidos en los últimos días pues ya empieza al orden de las decenas, ¿no?
Bien, pues con respecto a esas medidas, ¿cómo impactarían ese aplanamiento de la curva que nos están contando todo el mundo? Pues sí, sí es cierto, lo aplano, no la puedo desplazar a no ser que vaya cambiando las medidas conforme va subiendo el pico de infectados, pero fíjense ustedes, con unas medidas al 50% estaríamos aquí arriba en el pico de la curva, con unas medidas restrictivas, son estos puntos azules que tenemos abajo, es decir, a partir del 15 de marzo no hubiéramos tenido casi ningún infectado. Pero estas curvas que tenemos aquí nos permiten ver cómo unas medidas al 80, que es en las que estamos ahora, pues sube el número de infectados, y si las medidas fueran al 50% subiría del todo el número de infectados. Esto lo que hace es que al subir mucho el número de infectados estamos superando la capacidad de nuestros hospitales y por tanto vamos a llegar a un caos, y el número de fallecidos es que no va a ser del orden del 1%, sino es que ya fuera de los hospitales estamos en el orden de ese 4%. O lo mismo ocurre para el caso de Madrid, exactamente igual, lo que pasa, el número de contagiados es mucho menor, pero claro, cada una de las provincias pues tiene una problemática similar y se parece mucho a la general en cuanto a España. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, las predicciones para España hechas a partir del modelo, ¿no? Y entonces resulta que hemos comenzado el día 16 de febrero, que tenemos, vamos a fijarnos, por ejemplo, en la situación actual, que creo que en la que estamos, que es en las medidas se están tomando al 80%. Un dato que corrobora esto que les digo es que una de las comunicaciones o informaciones que se han dado con respecto a la ocupación del transporte público es que se había reducido un 80%, es decir, que había un 20% de la población que estaba utilizando el transporte público. Por eso creo que estamos ajustados justo en este rango en el cual estas medidas estrictas se están aplicando con una intensidad del 80%. Bueno, pues si esto es así, la fecha de finalización completa, es decir, donde ya terminaría de recuperarse el último contagiado, sería el 4 de mayo. La duración total sería de 78 días. El pico máximo sería del contagio de unos 6,5 millones de personas, y esto ocurriría el día 4 de abril, lo que es muy interesante conocerlo, puesto que ahí sabemos que podemos tener el pico si seguimos con esta progresión de infección. Si aumenta, entonces ese 1,39 habría que modificarlo por valores superiores e iría más rápida ese contagio, pero ahora mismo da la sensación de que estamos ahí y que ese es justo el ratio que se está estabilizando en cuanto al contagio, y por tanto el 4 de abril sería la fecha máxima en la cual se produce el pico. No me atrevo a contarles el número de camas UCI que son necesarias, solamente calculen ustedes el 2,5% del número máximo de infectados, y tampoco el número de fallecidos, que estaría en 0,5 y 4. Si supera a la capacidad del Sistema Nacional de Salud, pues aumentaría el número de fallecidos a ese 4%. Ahora, ¿qué cuestión hay que tener en cuenta? No todos los infectados presentan síntomas. No todos los infectados necesitan el mismo tratamiento. Desde el punto de vista del modelo, como no tenemos datos de qué ocurre con una determinada población mayor o población con determinadas problemáticas, puesto que no podemos saber en este momento qué tipo de población tenemos así, pues se está aplicando de manera general. Por tanto, me estoy poniendo en la hipótesis más peligrosa y no en la que sea más probable. Pero, vamos, estamos jugando con vidas. Entonces, sería mejor que pasáramos a unas medidas restrictivas más duras, es decir, que apretáramos un poco más, que elimináramos el transporte público y no lo pudiéramos utilizar, de manera que cortásemos esa posibilidad de contagio, puesto que estamos hablando de vidas humanas y seguro que va a repercutir en el momento que bajemos. Fíjense ustedes, subir las medidas del 80 al 90% en su aplicación, es decir, hacerlas aquellos que estamos confinados en casa, no hay más forma que mantenernos donde estamos, pero hay otros muchos que salen, o aquella libertad que podemos tener algunos de sacar al perro, hacer la compra cuando nos viene bien, sin estar pautados en cuanto a horas, etcétera, pues resulta que reduciría mucho de ese 6 millones, pasaría justo a la mitad, por tanto decaería muchísimo el número
de infectados y por tanto estaríamos dentro de las cifras que podría manejar el Sistema Nacional de Salud. Aquí tienen ustedes los datos para Madrid. Madrid pues resulta que la fecha de finalización está justo a la finalización del mes de abril, el pico ya se encuentra a la finalización de este mes, o sea, en unos 11 días tendría, al ritmo que van las infecciones y los contagios, pues estaría bastante algo más cercano. Y, en fin, pues lo mismo, los contagiados que podría haber con la población de Madrid, las camas UCI que harían falta y el número de fallecidos en el caso de que no se aplicaran unas medidas algo más restrictivas. Pero lo mismo, como no conocemos esa población de todos los contagiados, algunos no presentan síntomas, algunos no es necesario llevarlos al hospital, etcétera, pues el número de personas que pueden ser ingresadas pues sería algo menor, pero de todas formas, como digo, había que aplanar la curva. Y algunas noticias sobre el enemigo, ese enemigo que nos tiene ahí un tanto preocupados, ¿no? Bueno, pues quiero corregir unos datos que di en el vídeo anterior, en el cual a esa persistencia en las materias y agradecer la información que me han hecho llegar sobre esto, pues la verdad es que es bastante más. Yo dije que estaba en torno a las 5 horas, que era la información que se tenía en ese momento, pero si se dan cuenta, resulta que el virus está presente en la ropa, está presente en los guantes, está presente en superficies metálicas y se mantiene días en ello. Y un dato importante que quiero hacerles llegar porque resulta que tiene bastante importancia en la infección y es el tema de la carga viral. Está demostrado que es un virus pesado, es un virus con corona, y ese virus con corona es muy pesado y entonces ese peso que tiene dentro de nuestro organismo pues le cuesta a nuestro sistema inmune el luchar contra él. No es lo mismo que nos enfrentemos a una carga viral baja a que de repente nos veamos abrumados por una carga viral muy grande. Ese es el motivo por el cual se producen reinfecciones, que se está demostrando hoy en día, que haya de repente, de manera inexplicable, personas que fallecen, pues posiblemente sea porque se han enfrentado a una carga viral demasiado fuerte. ¿Y qué hacemos si no vemos al bicho? Si no sabemos dónde está, si es muy grande o muy pequeña la carga viral. Vamos a intentar no recontagiarnos mucho y por eso la idea que vamos a seguir es intentar llevar mucha higiene. Vamos ahora a ver cómo nos podemos armar contra ello, pero antes dos noticias más. Una, la de la vacuna, que nos ha puesto a todos muy felices, pero decirles que lo de la vacuna no es para esta batalla, será para la batalla de octubre, ¿no? En el cual, pues como veremos y nos tengamos que enfrentar otra vez al coronavirus justo en el otoño, pues ya estaremos preparados con la vacuna y ya se acabó, ya el virus no nos va a hacer nada, es como con la gripe, ¿no? Y lo segundo, el tema de los test. Pues ya tenemos un test y en España va a haber... Bueno, los test están muy bien como preventivo, es decir, si supiéramos exactamente el número de contagiados, imagínense ustedes que viene el virus, ¿no? Y que resulta que a través de los test nos podemos informar de qué personas son más vulnerables, qué personas son menos vulnerables, cuál es el grado de infección en un momento determinado, y en tiempo real puedo hacer el test un día, un lunes por la mañana, y el martes estoy tomando la decisión, puesto que el número de infectados es muy grande o es muy pequeño. Pero hoy en día el que estén llegando los test cuando estamos en plena batalla, pues está muy bien para datos históricos para la siguiente batalla, pero en esta no crean ustedes que porque llegue el test vamos a mejorar nuestra situación. Ahora lo que tenemos que saber qué es lo que está ocurriendo en tiempo real, intentar extrapolar lo que hay en el futuro, y creo desde un punto de vista científico y tecnológico que la única manera es aplicando modelos de simulación a partir de los datos que vamos generando. Y esas medidas que les he prometido hablar con respecto a cómo combatimos a ese enemigo, cómo vamos a intentar cercarlo. Pues tenemos dos tipos de combate: el combate colectivo, en el cual estamos todos metidos, luchando por sacar adelante España, y resulta pues que lo único que podemos aportar nosotros es el aislamiento para evitar que aumente el número de contagios, y desde el punto de vista sanitario pues está trabajando el Sistema Nacional de Salud. ¿Y cómo hacemos el combate individual? Cada uno de nosotros, pues
que no entre el virus por la puerta de casa. Y si entra, voy a no darle oportunidades de que aumente la carga viral contra mí. Por eso, como hay mucha persistencia en cada uno de los elementos que estamos tocando, y el elemento que va a hacer que me lo lleve a mucosas, a vías respiratorias, etcétera, son las manos, hay que lavárselas continuamente, porque si toco una mesa seguramente habrá quedado ahí carga viral y no me la puedo estar llevando continuamente a mucosas. Hay que lavarse las manos mucho. El tema de la mascarilla, importante. Evidentemente no podemos decir tengan todos ustedes mascarillas, por lo menos hasta 3, porque no hay mascarillas suficientes, pero si pueden ustedes hacerse con ellas y con 3, mejor. ¿Por qué con 3? Porque la mascarilla va a persistir el virus y lo que tienen que hacer ustedes es quitársela y dejar que la mascarilla descanse 24 horas y luego coger otra y no estar recontagiándose con esa mascarilla que seguro tiene el virus. También, otra cuestión que nos hace falta, los guantes de látex, tanto en casa o cuando salimos a comprar, etcétera. Bueno, hay muchos vídeos en los cuales les enseñan a ustedes cómo ponerse y quitarse los guantes. Y también, pues, un gel hidroalcohólico que nos permita, pues, limpiar las superficies y intentar, pues, eso, higienizar al máximo para que los virus que hayan quedado dentro de casa, pues los picaportes, etcétera, pues no aumentemos y quédese con la foto de la carga viral, eso de que muchos virus hacia nosotros nos van a hacer más daño que unos cuantos y a lo mejor nuestro sistema inmunológico es capaz de cargárselos en unos días. Bien, pues para finalizar, decirles que no se fijen mucho en la tele. O sea, estamos en una batalla en la que hay muertos y eso nos puede herir nuestra sensibilidad, bajar la moral y sentirnos aplanados en casa. Encima es que enciende uno la televisión y lo único que ve pues es continuamente la única noticia y además siempre con malas noticias. Entonces, mantengan la moral alta, intenten hacer algo de ejercicio dentro de su casa, lean cosas diferentes, muévanse en la medida de lo posible, intenten distraerse, son conscientes de lo que está ocurriendo fuera y sobre todo mantengan la lucha interna dentro de casa para impedir que haya una carga viral grande que puedan ustedes molestar. Y otra cuestión importante, todos, igual que en el vídeo anterior le decía, vamos a pedir todos los ciudadanos que se apliquen las medidas, pues ahora todos los ciudadanos tenemos que pedir medidas más estrictas. Ahora estamos con una curva más o menos por aquí y necesitamos bajarla, puesto que ahora mismo, tal como está, excede a nuestro Sistema Nacional de Salud. Por tanto, ya estamos preparados, señor presidente, gobierno, estamos convencidos, sabemos lo que está pasando. No tenga usted miedo en aplicar unas medidas más restrictivas, que eso va a salvar españoles y a lo mejor a mí, como uno de los españoles que voy a necesitar entrar en el hospital. Eso digo a cualquiera de ustedes, ¿no? Entonces, es importante que lo hagamos por nosotros y por el resto de los españoles. Y por último, una consideración estratégica importante. Nos está atacando 2 tsunamis. El primero es el de salud. Que se ha encargado el coronavirus de fastidiarnos esta primavera, pero es que luego viene otro tsunami bastante importante, que es el de la economía. Nos va a afectar muchísimo y nos va a hacer mucho daño a todos. Igual que este primer tsunami nos afecta a todos los españoles, el segundo también, y nos puede hacer muchísimo daño, aunque no nos haya infectado el primero. Y tenemos que estar sanos y fuertes para poder colaborar y volver a levantar España al nivel que necesita que levantemos España. Y por tanto, moral alta, fuerza, combate contra el virus, no le dejamos entrar por la puerta, no hay más contagios e intentamos levantar España entre todos lo antes posible. Este es un tiempo estupendo para pensar en cómo innovar en nosotros mismos, cómo innovar en nuestros negocios, cómo mejorar para luego poder combatir el segundo tsunami. Bueno, pues nada más, muchas gracias por su atención y conforme vaya mejorando el modelo predictivo iré publicando nuevos vídeos. Un cordial saludo.